Siata Dishmaya se me ocurrió hacer tal vez una secuencia de audios estudiando el Shulchan Aruch en orden, ¿sí? Desde el capítulo 1 hasta no sé dónde. Es largo el Shulchan Aruch, pero bueno, empezar a estudiar desde el capítulo 1, alajá por alajá. Tal vez nos vamos a saltar alguna alajá que no sea relevante para nosotros. Pero bueno, estudiar y así conocer la alajá bien. Una pequeña introducción para que sepamos del libro. Shulchan Aruch es un libro que escribió Rabbi Yosef Karo en la ciudad de Tzfat, y terminó de escribirlo en el año 1558. Y fue impreso por primera vez en la ciudad de Venecia, sí, Venecia, durante el año 1565. ¿Por qué se llama Shulchan Aruch? ¿Qué significa Shulchan Aruch? Mesa preparada. ¿Por qué se llama así? Rabbi Yosef Karo dice que le llamó así a su libro porque en él vamos a encontrar todo tipo de manjares preparados, ordenados, listos para comer. ¿Qué significa? Todas las halajot están escritas en un lenguaje bonito, claro, para que cualquier persona lo entienda. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó esto de Shulchan Aruch, mesa preparada? Él se basa en algo que está escrito en la Mejilta de Rabbi Ishmael. ¿Sí? En la Mejilta de Rabbi Ishmael hacen una derashá del pasuk de Perashat Mishpatim, si no me equivoco. Ahí el pasuk dice: Be'elia Mishpatim asher tasim lifnehem hayom. Y estas son las leyes que vas a poner delante del pueblo de Israel hoy. Dicen los Jajamim, ¿qué significa que vas a poner las leyes delante del pueblo? Dice la Mejilta de Rabbi Ishmael que Hashem le dijo a Moshe que tenía que explicar las leyes de la Torah al pueblo de Israel de forma clara, lo más claro posible, de forma que las leyes quedaran preparaditas, listas para que el pueblo las cumpliera, como si fuera cuando sirven una comida que está lista para comer, ¿sí? Delante en una mesa. De ahí sacó el Shulchan Aruch, de ahí se basó para llamarle a su libro Shulchan Aruch, la mesa preparada. Porque él también trae las halajot así, preparadas, listas para que cualquier persona lo entienda. El libro se basa en el Tur, ¿sí? Libro escrito por Rabbi Yaakov ben Arosh, Baal HaTurim. Se llama el libro Arba Turim. La verdad que Rabbi Yosef Karo escribió como explicación al Tur un libro llamado Bet Yosef. Pero el Bet Yosef es un libro complicado y largo que trata la halajá de forma profunda, desde la Gemara, los Rishonim, etcétera, etcétera. Es un poco difícil de entender. Y por eso él escribió después el Shulchan Aruch, que es un libro de halajá, claro, un libro de halajá que me dice de una vez qué tengo que hacer, sin tanto embrollo. ¿Sí? Cada halajá está escrita de forma muy resumida. Esto es en la práctica es así, así y así. ¿Sí? La finalidad de Shulchan Aruch era posibilitar a las personas a poder repasar todas las halajot cada 30 días, las halajot del Bet Yosef, ¿sí? Hoy en día no sé si hay alguien que termine el Shulchan Aruch en 30 días, pero bueno, esa era la finalidad original del Shulchan Aruch. De todas formas, hoy en día el Shulchan Aruch es el libro principal de halajá para los faradim. Es bueno estudiarlo, ¿sí? Es bueno también estudiar halajá, obviamente, profundamente. Es muy bueno, pero también si uno solo estudia profundo y nunca llega a la halajá en la práctica, nunca va a saber qué hacer. Entonces es bueno estudiar Shulchan Aruch, un libro que me dice de una vez qué tengo que hacer. La estructura del libro, el libro se divide en 4, al igual que el Tur, ¿sí? Porque como dijimos, el Shulchan Aruch está basado en el Tur. Y el Tur está dividido en 4, que son en Ora Haim. La primera parte así se llama Ora Haim. Son alajot del día a día, alajot de cuando uno se levanta, de tzitzit, de tefilín, de tefilá, Shabbat, fiestas, etcétera, etcétera. Segunda parte se llama Yoredea, que ahí se habla de Ilhot Shechitá, Isur Ve'eter, cosas de Kashrut, Nidá, intereses, promesas,
mitzvot que dependen de la tierra de Israel, etcétera, etcétera. La tercera parte se llama Even Haezer, que se trata de alajot que tienen que ver de hombre con mujer, el hot ishut, el hot de la familia, ¿sí? De casamiento, divorcio. ¿Y por qué esta parte se llama así? Porque se basa en el pasuk Selo Ezer Kenegdo. ¿Sí? Hashem, cuando iba a crear a la mujer para Adán, dijo Selo, le voy a hacer a Ezer Kenegdo, una ayuda en su contra. Entonces, por eso este libro que habla de alajot entre el hombre y la mujer se llama Even Haezer, ¿sí? Basado en el lenguaje que usó el pasuk ahí. Y la cuarta parte del libro es Hoshen Mishpat, que ahí se hablan de alajot sobre juicios, bedín, cosas de dinero, etcétera, etcétera. Es interesante que al principio, cuando el Shulchan Aruch salió, hubieron jajamim que se opusieron al libro, que no estaban de acuerdo con el libro. Sí, sobre todo jajamim ashkenazim. ¿Por qué? Por dos motivos. El primer motivo es porque el Shulchan Aruch, como dije, es un libro que resume todas las halajot de forma muy concisa, y cada halajá que uno ve chiquita es el producto de verdad, algo que Jajamim estudian desde la Gemara y los Rishonim y no sé qué. O sea, estudiar una sugiyá para llegar a una halajá en la práctica a veces lleva más de una semana, para que me entiendan. Entonces, estos Jajamim Ashkenazim, estos Rabbanim Ashkenazim, pensaban que era malo que estuviera el Shulchan Aruch, porque la gente se iba a acostumbrar a simplemente estudiar el Shulchan Aruch y ya iba a dejar de estudiar Gemara, iba a dejar de estudiar Poskim, y por eso se opusieron al principio. De todas formas, al final recibieron este libro porque vieron que las generaciones van bajando de nivel, y ya la gente no es tan capaz de entender la Gemara, los Poskim, etcétera, etcétera, y por ende al final se terminó recibiendo el Shulchan Aruch. Otro motivo que decían para no recibir este libro es porque la halajá para los Ashkenazim casi que no aparece. Lo que los Ashkenazim hacían no aparece en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch se basó más que todo en lo que dice el Rambam, y el Rambam opina muy parecido a lo del Rif, al parecer, que son Jajamim Ashkenazim, Sfaradim, perdón. Entonces los Ashkenazim decían, bueno, ¿y dónde está nuestra halajá? Entonces por eso no recibían el libro. Pero después vino el Ramá, Rabbi Moshe Isergish, y escribió. Él ahí hizo algunos Hagaot, hizo ahí algunas notas sobre el Shulchan Aruch. Cuando los Ashkenazim no opinan igual que el Shulchan Aruch, el Ramá escribe, y nosotros no acostumbramos así, sino así. Y ya al final se terminó recibiendo el libro del Shulchan Aruch, tanto para Ashkenazim, tanto para Sfaradim. Tanto así que los Ashkenazim, en una halajá que ven que el Ramá no le discute al Shulchan Aruch, ellos también hacen igual que el Shulchan Aruch, ¿sí? De hecho, cuentan que el Ramá empezó a escribir un libro igual al Shulchan Aruch. Él también iba a hacer lo mismo. Se le ocurrió la misma idea que Rabbi Yosef Karo, pero cuando se enteró que Rabbi Yosef Karo ya había sacado un libro así, él escondió su libro y ya no lo sacó para no crear confusión en la gente. Y mejor lo que hizo fue simplemente sobre el Shulchan Aruch escribir cuando la halajá de los Ashkenazim es diferente. ¿Cómo el Shulchan Aruch en qué se basa el Shulchan Aruch para determinar cómo queda la halajá? El Shulchan Aruch se basa en tres jajamim, se llaman Amudei Orah, ¿sí? Los pilares de la enseñanza halájica, que son tres: el Rif, el Rosh y el Rambam. El Shulchan Aruch va según la mayoría. Si dos opinan A y uno opina B, él va según la mayoría. Si los tres opinan A, él va como ellos. Si hay mahloket entre los tres, ahí ya se fijaba en lo que decía el Ran, en lo que decía el Ramban, lo que decían otros Rishonim. Y así el Shulchan Aruch era su forma de decretar cómo queda la halajá. Hay muchos jajamim que se dedicaron a explicar el Shulchan Aruch. Tenemos el Magen Abraham, Torah Za'av, Be'eretev, Sharet Shuvah, Biur HaGra, etcétera, etcétera.
Y también está el Mishnah Brura, que es un libro del Hafetz Haim. Sí, el Hafetz Haim, nada más que él solo escribió sobre la parte de Ora Haim. Ok. Y Bezrat Hashem lo que vamos a hacer es estudiar Shulchan Aruch con un poquito de Mishnah Brura, ver qué dice el Hafetz Haim. Y también nos vamos a ayudar con las explicaciones del Nasiya Yeshiva, ¿sí? Del rabino acá principal de la Yeshiva, el mero mero, ¿sí? Un Talmid Jajam Atzum, Rav Shaul David Bochko. Y vamos a ver, a veces él va a escribir que a veces la halajá no quedó como Shulchan Aruch, hay cosas que hoy en día hacemos diferentes a Shulchan Aruch, y él escribe cuándo es así, cuándo no. ¿Por qué no solamente estudio Mishnah Brura? Porque el Mishnah Brura lo escribió el Hafetz Haim. El Hafetz Haim era Ashkenazi. Un sefaradí como yo, que se ponga a estudiar solamente Mishnah Brura, no va a saber si la halajá quedó así también para mí, ¿sí? Porque yo soy sefaradí, él es Ashkenazi. Entonces no sé si la halajá que escribió en determinado tema quedó así tanto para sefaradim y para Ashkenazim o solo para Ashkenazim. Entonces por eso nos vamos a ayudar con el comentario del Nasiya Yeshiva para entender cuándo la halajá queda, cómo la halajá queda para nosotros. Así que Bezrat Hashem, Besiyata Dishmaya, vamos a comenzar. La verdad voy a tratar de ir pues calmado. Generalmente en los videos que grabo trato de resumir todo porque el video es corto. Aquí me voy a extender más. Si quieren pueden escuchar el audio, no escucharlo de una sola vez porque los audios van a ser largos. Escucharlos poco a poco, qué sé yo, unos 5 minutos, pararle y ya cuando tengan ganas después de escuchar otros 5 minutos y así. Sí, lo importante es que me gustaría que me fueran siguiendo la secuencia de la Salahot. Yala, dice Simán Aleph, capítulo 1, Din Ashkamat Aboker, ¿sí? Alajot de cuando uno se levanta por la mañana. Este capítulo tiene 9 seifim, 9 incisos. Vamos, inciso 1. El Nasiya Yeshiva escribe que todo este capítulo 1 se va a ocupar de dinim, de alajot, que en realidad no son alajot, porque no son obligación. Son cosas que es apropiado hacer, ¿sí? Que todo temeroso del cielo es apropiado que haga, pero no es obligación lo que vamos a ver en este capítulo 1. Ok. Dice la halajá, Saif Aleph, Idgaver Ka'ari La'amod Baboker La'avodat Bor'o, Sheyehu Meorer Ashahar. Que la persona sea fuerte como el león para pararse en la mañana para servir a su creador. Y que sea él el que despierte a la mañana y no la mañana a él. Quiere decir que se levante antes de que amanezca. Ok, ese es el Shulchan Aruch. El Mishnah Berurah trae algo interesante. Sí, esto me acuerdo que lo vi alguna vez en el Yalkut Yosef, que ahí lo traía el Rabban Rahman Dinchar. Ahora veo que la fuente es el Mishnah Berurah. Mishnah Berurah escribe sobre este punto que dice el Shulchan Aruch, que la persona tiene que pararse fuerte como un león. ¿Para qué? Para servir a su creador. Dice el Mishnah Berurah, Ki lekach nivra Adam, porque para esto fue creado la persona, para servir a Hashem. Como dice el pasuk en Yeshaya, Kol anikra bishmi velichbodi verativ. Sí, todo lo que creó Hashem, lo creó para él, para su honor, para su nombre. Y nosotros también fuimos creados para servirlo a él. Esa es toda la finalidad de la persona, el servir a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice el Mishnah Berurah, en la mañana, cuando el Yetzer Hara venga en el invierno y te diga, ¿para qué te vas a levantar? Está haciendo frío, ponete la colcha, etcétera, etcétera. No lo escuches. Sé fuerte como el león, levántate. En el verano, que las noches son más cortas, que no venga el Yetzer Hara y te diga, hey, no has dormido lo suficiente, estás cansado, ay, mañana vas a tefilá. No, sé fuerte como el león y levántate. Sí, así dice el Mishnah Berurah. Y que la persona piense que si fuera un rey de carne y hueso el que lo está esperando, él se levantara inmediatamente
para darle honor a ese rey. Entonces, con más razón, que la persona se levante fuerte como el león, porque es Akadosh Baruj Hu el que lo está esperando, vamos a decirlo metafóricamente hablando, en el Bet Knesset, en la Tfila, para que llegue a Tfila. Ok. Sí, todo lo que estoy diciendo también va para mí más que todo, ¿sí? A veces yo me duermo, entonces, Hizuk para mí. Ok. Vamos a ver lo que dice el Ramá. Al kol panim lo yaher zman atfila sheatzibur mitpalelim. Dice el Ramá, si bien el Shulchan Aruch escribió que la persona tiene que levantarse antes del amanecer, de todas formas, si no te vas a levantar a esa hora, por lo menos levántate temprano para hacer tefila, a un horario en el que el Zibur esté rezando. Si digamos que el Zibur reza, que se lleva a las 7, bueno, levántate para poder rezar a las 7, aunque no sea que te levantes en la madrugada antes de que amanezca, levántate a la hora que el Zibur va a rezar. O sea, levántate para llegar, para poder rezar con el Zibur. Sí, dice Nasia Yeshiva que esto el Ramá lo sacó del Tur. Y el Mejaber, el Shulchan Aruch, no trajo esto porque, para la opinión de Rabbi Yosef Karo, la persona tiene que hacer todo lo que pueda, todo el esfuerzo que pueda para poder levantarse antes de que amanezca. De todas formas, también el Shulchan Aruch obviamente va a reconocer de que si no puede levantarse la persona tan temprano, al menos que se levante a un horario óptimo para hacer tefilá con el Zibur. Y dice el Nasi Yeshiva, Beaf, שבעזרת השם נראה בסימן צדיק שאין התפילה בציבור חובה גמורה, הרי זה למי שיש לו מניעה חשובה. A pesar de que Bezrat Hashem vamos a ver en el capítulo 90 de Shulchan Aruch que la tefilá betzibur, la tefilá con minyan, no es una obligación total. Esto es para aquella persona que tenga un contratiempo importante, una persona que de verdad no puede llegar a rezar en minyan, ceder. No reces en minyan, pero al menos reza a la hora que el Zibur reza, o al menos reza vos solito. אבל מי שיש לו מניין בעירו ואינו מתפלל עמהם, נקרא שכן רע וגורם גלות לו ולבניו. Pero aquella persona que tiene un minyan en su ciudad, hay un Bet Knesset en su ciudad, y no va a rezar con ellos, se llama mal vecino y provoca Hasbe Shalom, galut, exilio a él y a sus hijos. Sí, así dice la Gemara en Brajot, página 8, Amud Aleph, en nombre de Resh Lakish. Entonces es importante hacer todo lo posible para levantarse, ir a rezar con Zibur, con minyan. Después escribe el Ramá una regla muy importante. Shiviti Hashem lenegdi tamid hu klal gadol batorah u'ma'alot hatzadikim asher holchim lifnei Elohim. David Amelech dijo una frase en Teilim. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Yo pongo a Hashem delante de mí siempre. Dice el Ramá, esta frase es una regla, un fundamento grande en la Torá y en los comportamientos, en las cualidades de los tzadikim que van delante de Hashem. ¿Por qué? Y el Ramá sigue explicando, esto no lo voy a leer porque está largo, pero la idea es, una persona no se va a comportar igual cuando está solo que cuando está delante de alguien importante, de un rey. Una persona cuando está solo habla lo que sea, hace lo que sea, de todas formas nadie lo ve. ¿Sí? No tiene límites. Cuando la persona sabe que lo está viendo alguien, que lo está viendo un rey, una persona importante, un rab grande, se priva de hacer ciertas cosas y se comporta mejor. Entonces dice el Ramá que la persona siempre tiene que tener presente este concepto que dijo David Amelech. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Yo pongo a Hashem delante de mí siempre. Tengo que pensar como que Akadosh Baruj Hu fuera alguien que está parado delante de mí. Sí, porque Hashem, lo que dice la Mishnah en Masejet Avot, Ain Roa, Ozen Shomat, Chol Maaseja, Vasefer Nichtavin. Hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, y todos tus actos están siendo anotados. Quiere decir, Hashem se da cuenta de todo. Incluso cuando estemos en un lugar privado, incluso en el baño, ¿sí? En las cosas más privadas de uno, Hashem está ahí.
O sea, Hashem nos está viendo. Ok. Inmediatamente cuando la persona viva con ese pensamiento, Irat Shamayim, el temor del cielo, va a llegar sobre él. Entonces es importante tratar de interiorizar este concepto. סעיף ב' המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון השעות שמשתנות המשמרות שהם בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה ולסוף הלילה שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. Dice Shulchan Aruch, recuerdo, esto no es obligación, pero aquella persona que madruga para implorar delante de Hashem, que trate de levantarse en las horas que cambian las mishmarot, las guardias. ¿Sí? Esto está basado en una Gemara en Masejet Brajot. Enseguida la vamos a ver. ¿Sí? Que cuando cambian las guardias, en el tercio de la noche, en la mitad de la noche y al final de la noche. ¿Sí? Ya vamos a explicar. Porque la tefilá que se reza en estos momentos, en estas horas, por el Jurban y el Galut, por la destrucción del Bet HaMikdash y el exilio, es recibida. La Gemara en Masejet Brajot, página 3, dice que la noche tiene 3 mishmarot, 3 guardias. Y al final de cada guardia, de cada parte de la noche, pasa algo, que es una señal para saber que cuando acaba la primera parte de la noche, cuando acaba la segunda, cuando acaba la tercera. Sí, en la primera parte de la noche dice la Gemara, Hamor Noer, el burro, no sé cómo que se diga el sonido que hace el burro. No sé, el burro hace un ruido, el ruido que él hace. ¿Robusna? No sé. Al final de la segunda parte de la noche, Klavim Tzoakim, los perros ladran. Y al final de la tercera parte de la noche, Tinok Yonek Mishdeimo, Beisham Esapredim Baala, el bebé mama de los pechos de la madre y la mujer habla con su esposo. Esta Gemara obviamente esconde cosas ocultas que no sabría explicar yo, porque no sé entender. Pero bueno, al parecer estos tiempos son apropiados para rezar y el Shulchan Aruch escribe que es bueno en estos tiempos pararse y rezar por la destrucción del Bet HaMikdash. Según los Mekubalim, según la Kabbalah, el tiempo apropiado para rezar en la noche es Hatzot, la medianoche, y por eso algunos hacen lo que se llama Tikkun Hatzot, que es implorar por lamentarse por la destrucción del Bet HaMikdash y todo eso. Pero como dije, esto no es obligación. Todo lo que estamos viendo ahorita en este capítulo no es obligación. Ok. Saif Gimel, Raúl le Kol Ire Shamayim, Sheyem Yatzer Vedoeg al Jurban Bet HaMikdash. Dice Shulchan Aruch, es apropiado que toda persona temerosa del cielo se sienta mal y sienta ese pesar por la destrucción del Bet HaMikdash. Tov, Saif Dalet, inciso 4. Tov me'at hanonim bekavaná, me'arbot belo kavaná. Es mejor pocas súplicas, pero con kavaná, con una concentración buena, que muchas súplicas sin kavaná. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando? Explica el Nasi Yeshiva que ya que dijimos en los seifim anteriores que es bueno que la persona se levante en la madrugada, en la noche, para implorar delante de Hashem por el Bet HaMikdash. Por eso aquí el Shulchan Aruch viene y me trae que estas tefilot tienen que ser con una buena kavaná, con la kavaná apropiada. ¿Por qué? Porque de todas formas, el decir todas estas tefilot, dijimos, no es obligación. Es todo un tema de avodah shebalev, es un tema de un trabajo del corazón, que la persona quiere hacer esto. Betejinot bli kavaná en antejinot. Y súplicas sin kavaná no son súplicas, no son nada. ¿Sí? Por eso, estas cosas que no son obligación, si te vas a obligar a ti mismo a hacerlos, hacerlas bien, hacerlas con kavaná. Si no, bueno, mejor no. La gente, imit kashel haben betejinot arukot, adif lekatzer baen. Por eso, si a la persona se le hace difícil poner kavaná cuando se alarga demasiado en súplicas, es mejor que las acorte.
אין כוונת המחבר לומר שאדם שקשה לו לכוון יקצר בנוסח התפילה שקבעו חכמים, שהלא אלו דברים שחייב לאומרם, ואין הקושי לכוון פותר חובה זו. De todas formas, el Shulchan Aruch no está diciendo acá que una persona que le cuesta concentrarse tiene permiso de cortar del texto que Jajamín fijaron. No, esto no se puede hacer. Y ahí no importa si te cuesta concentrarte, son cosas que tenés que decir. Lo que Jajamín dijeron, lo que Jajamín fijaron, eso tenés que decirlo. Mikan nilmad shebetfilot המחויבות יש לעשות כל מאמץ להתפלל בכוונה. אך אין לזלזל במי שקשה עליו הכוונה ובכל זאת מתפלל, שגם את זה מחשיב הבורא. De acá aprendemos, dice que aquellas tefilot que son obligación, por ejemplo, Shachrit, Minja, Arvit, hay que hacerlas, hay que hacer todo lo posible por poner kavaná. Pero no hay que despreciar a aquellas personas que les cuesta poner kavaná en las tefilot. ¿Por qué? Porque eso también Hashem lo considera. La persona se esfuerza en poner kavaná, Ulay no lo logró, Seder, Hashem lo considera, para él lo valora. Como decimos en la tefilá, en Shema Kolenu, ki ata shomea tefilat kol pe, porque tú, Hashem, escuchas la tefilá de toda boca. No importa si puso kavaná o no, Hashem la escucha y lo valora. Sí, dice el Nasiya Yeshiva, este saif es útil para una situación en que una persona tiene un tiempo muy limitado para rezar. Por ejemplo, hayalim, por ejemplo, soldados que están en el ejército, o personas que tienen que salir a trabajar. Adif leitpalel bemetinut veledaleg al kol atejinot lifne hodu levad mi birkot hashachar birkot Torah. Es mejor rezar calmado y saltarse todo lo que está escrito antes de hodu, antes de Hodul Hashem Kiru Bishmo, que son cosas que no son obligación. Es mejor saltarte todo eso y rezar calmado lo que sí es obligación decir. Lo que no se puede saltar, obviamente, son Birkot HaShachar y Birkot Torah, que eso sí lo tiene que decir. Ok. Saif Hei. Tov Lomar Perashat Akedah. Es bueno decir la Perashat de la Akedah, la Perashat de la Akedah Yitzhak. ¿Sí? Cuando Abraham, en la última prueba que tuvo, que Hashem lo puso de sacrificar a su hijo Yitzhak, cosa que al final no pasó, pero Abraham pudo superar esta prueba con éxito. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué es bueno decir esta parte antes de la tefilá? Porque esto hace recordar delante de Hashem, Zehut Avot, el mérito de nuestros padres, el mérito de Abraham. Sí, y nosotros al recordar esta historia de la Akedah, también nos conectamos y nos ayuda a recibir sobre nosotros el yugo del cielo. Como lo hizo Abraham, que él dijo, bueno, si Hashem me pide esto, lo hago. Y como dijo Yitzhak, ok, Hashem quiere esto, dale. Eso nos ayuda a también nosotros estar dispuestos a cumplir la voluntad de Hashem. Sí, y estar dispuestos a entregarnos por completo para servir a Hashem. Otra cosa que es bueno decirla, dice Shulchan Aruch, Perashat Aman, la Perashat del Man. Sí. ¿Para qué? Para que la persona recuerde que su parnasá depende de Kadosh Baruj Hu. Sí, esto es algo que le ayuda a su emuná. Tal como está escrito sobre el man en Devarim 8:3, Leman odiaha kilo al alejem levado adam. Para que sepas que no solamente por el pan vive la persona, que al kol motzah pi Hashem y adam, sino porque de todo lo que sale de la boca de Hashem, la persona vive. Otra cosa que es bueno decirla, dice el Shulchan Aruch, Be'aseret Adivrot, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Har Sinai es toda la base de la emuná del judaísmo. ¿Sí? El hecho de que Akadosh Baruj Hu nos habló directo. Es la base de todo. ¿Sí? Escribió Rav Saadia Gaon que todas las mitzvot, las 613 mitzvot, están incluidas en los 10 mandamientos. Nada más hay que saber buscarlas. Ok. Uperashat Ola, Uminja, Ushlamim, Bejatat de Hasham. Y leer parte que hablan de los korbanot. Y dice la Gemara que desde el momento en que se destruyó el Bet HaMikdash y ya nos ofrecen korbanot, cada vez que una persona lee
la perashá de los korbanot se considera como que haya ofrecido un korban. Y por eso tiene una importancia especial decir estas perashot. Ok. Dice el Ramá, Vedavka Beyahid mutar lomar aseret adivrot bechol yom, avalasur leomram betzibur. Dice el Ramá, interesante, pero únicamente en privado está permitido decir los 10 mandamientos todos los días, pero está prohibido decirlos con minyan. ¿Por qué? ¿Por qué es esto que dice el Ramá, que en público está prohibido decir todos los días los 10 mandamientos? Explica el Nasi Yeshiva, porque esto puede llevar a la gente a pensar que solamente esto fue dado en Sinai, solo los 10 mandamientos. Las demás mitzvot, esas no, esas es posible dudar de si vienen de Hashem o no. Y no, Hasbe Shalom decir algo así, pensar algo así. Sí, también por eso hay quienes, bueno, hay muchos que dicen que no hay que pararse en la lectura de la Torá cuando se leen los 10 mandamientos, porque eso es como darle más importancia a esa parte de la Torá que a lo demás. Y no, todo es igual, entonces por eso igual lo escuchan sentado. De todas formas dice el Rosh Yeshiva que en la práctica cada quien haga como su costumbre. Pero bueno, de todas formas dice el Nasi Yeshiva que al parecer el Shulchan Aruch está de acuerdo con el Remá, porque así trajo en el Bet Yosef. Y por eso, si el que va a decir los 10 mandamientos solamente se puede decirlo en privado, se lo va a decir todos los días, pero en público no. Hasta acá por hoy.